Muy bien, 8:27 de la mañana vamos a charlar un poquito con Martín Rapetti, es economista, dirige la consultora Equilibra. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Hola María, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, acá tenemos un montón de temas. Arranco por el tema de la colocación de deuda de Caputo. Después de 8 años volvió al mercado y, bueno, uno leyendo, qué sé yo, los distintos análisis de los expertos en finanzas, dicen que pagó un poco caro estos $1.000 millones que colocó. Bueno, qué sé yo, digamos, de hecho estaba por debajo de lo que es lo que se llama la curva de rendimientos de los bonos parecidos, o sea que te diría que no, que pagó hasta incluso un poquito más barato. Y además, digo, mi perspectiva por lo menos, digo, obviamente es todo opinable, es que digamos, la vuelta de los mercados de capitales no es así abrupta en general, ¿no? Hay que ir ganando confianza. Entonces, bueno, la verdad me parece un primer paso relativamente positivo. Si alguien cree que pudo haber sido mejor, puede ser. Quizá la pregunta No lo es cerca discuto. del 10%, ¿no? Finalmente la tasa que a 4 años en dólar. 9,26. 9,26. 9,26 Sí. que no es lo mismo que... Bueno, 9,26 a 4 años. No, a mí lo que no entiendo, siendo bastante ignorante de estos asuntos, es ¿por qué paga más caro que una provincia que sale a pedir deuda o que la ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso es una pregunta interesante. Primero que el bono este es ley local, entonces la ley local paga una prima por encima de ley Internacional. Pues extranjera. se supone que es más Claro, riesgosa y para tomar exacto. deuda Y porque internacional tenía que ir al sí, Congreso y pedir autorización, entonces lo hizo bajo ley sí, local. un litigio con justicia argentina es para un inversor es menos imparcial que un juicio con una justicia que es de otro país, sobre todo un país donde la plaza financiera está radicada como puede ser New York, ¿no? Entonces, eso es una parte de una explicación. Después, algunas de las provincias que han salido al mercado son provincias que tienen muy baja deuda sobre su producción, nunca tuvieron default, algunas de ellas, que es el caso de Santa Fe, por ejemplo, recientemente. Entonces, todos esos ingredientes hacen que Mm. pueda percibirse como menos riesgoso. Ujú. Pero son riesgos de alguna manera más o menos similares, ¿no? Sí. Aunque está un poco arriba esta última colocación. Con relación al tema de inflación, ayer se conoció el de la Ciudad de Buenos Aires, 2,4, hoy INDEC, que se espera que esté más o menos en línea, si bien no digo, una cosa no deriva necesariamente de la otra, pero no suelen estar muy lejos. Y refleja esto, me parece, varios meses de 2 y pico %, ¿no? Como que no logra el gobierno cumplir con su objetivo, que era estar a esta altura debajo del 2%. Milei había dicho que la inercia de la política monetaria dura 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses, ya pasaron los 24 meses. Y sigue ahí el número. Bueno, a ver, yo separaría, yo hace tiempo que creo que hay que considerarlo a Milei presidente y no economista, ¿no? Entonces, digamos, hay que leerlo en clave política más que en clave de analista, no es un analista que está haciendo un análisis, entonces uno dice, bueno, che, se viene equivocando. Está haciendo política económica y está tratando de alguna manera, Generar generar expectativas. expectativas, ¿no? Eh, Ahora, sí, efectivamente la inflación venía bajando hasta mediados de año, ¿no? En mayo, junio estaba en 1,7, no, 1,8, no me acuerdo exactamente, y a partir de ahí empieza a subir y va escalonando. Fue 2,1 en septiembre, 2,3 ahora en octubre, y nuestra estimación, nosotros en Equilibra relevamos unos 130.000 precios semanales que tratan de cubrir la canasta del IPC. A nosotros nos dio al cerrar noviembre 2,5. Ahora con el dato de Cava, cuando hacemos algunas correcciones porque ya tenemos información de una de las partes del IPC, nos sigue dando alrededor de 2,5. De modo que todo pareciera indicar al menos que noviembre sería otra suba adicional respecto a los meses previos. Ciertamente igual estaría más o menos en línea con el noviembre del año pasado, ¿no? O sea que la interanual
tal vez siga cayendo. O sea, yo para ponerle un título diría que obviamente estamos entrando en el terreno donde es más difícil bajar la inflación, que esto se ha visto en muchos casos. O sea, por ejemplo, el caso que se usa mucho en las discusiones sobre Argentina es el de Israel. Israel logra una baja muy pronunciada de shock, así muy, muy abrupta, el primer año, y después está como 8 o 10 años con la tasa de inflación en 20%, que es más o menos, digamos, hacia donde nos estamos dirigiendo, me parece, ¿no? Entonces, efectivamente pasa eso. Diciembre a nosotros nos dio, por ejemplo, la medición de la primera semana de mayor inflación desde marzo, que fue, ¿te acordás? Un mes de mucha inflación, 3,7. O sea que la evidencia que tenemos es que no pareciera quebrar el 2%, y de hecho estacionarse un poquito arriba. Enero es un mes también, viste, estacionalmente de más inflación, o sea que es probable que los próximos, o sea, diciembre y enero también estén en torno arriba del 2 o en torno al 2. Que es una inflación que, bueno, que Argentina ha sabido convivir, pero tal vez empiece a ser un punto donde el discurso oficial colisiona con los resultados, ¿no? De todas maneras, me parece que no parecía ser tal vez ese el mayor de los desafíos en materia económica para el gobierno. Yo creo que hoy lo que le está pesando más a la gente son los ingresos y el empleo, ¿no? Claro, empleo, estamos charlando con Martín Rapetti, economista, dirige la consultora Equilibra. Bueno, hay todo un debate acerca del empleo, las importaciones, el efecto de las importaciones sobre la destrucción de empleo local, ¿no? El gobierno plantea que, bueno, que en todo caso el panorama puede cambiar a partir de la reforma laboral, y hay otros, ¿no?, economistas que plantean que si la economía no crece en sectores que demanden mano de obra, y en un contexto de apertura con el tipo de cambio, no sé si atrasado, pero el dólar relativamente barato, por ponerlo de alguna manera, bueno, es un contexto muy complejo para el empleo. Sí, mira, sobre eso está muy estudiado, ¿no? Cuando vos bajás la inflación tratando de pisar el dólar, que es un precio clave de la economía, entonces lo frenás, y entonces frenando el dólar tratás de frenar el resto de los precios de la economía, y agregás un elemento que es abrir la economía justamente para disciplinar a esos precios domésticos, porque la competencia te pone un techo para las uvas. El problema que genera es que con el tipo de cambio bajo, los costos en dólares de esas empresas son muy altos, entonces les cuesta competir. Es muy caro producir acá en dólares versus lo barato que resulta importar si te bajan aranceles además. Para poner un ejemplo inventado, si una latita de bebida te sale importarla $1 y a vos producirla te sale 1,2, vos te quedás afuera del mercado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes hacer un montón de ajustes de costos. Bueno, pues primero puedes empezar a hacer un montón de ajustes de costos, entre ellos el laboral, rajar gente para eficientizar al máximo tu compañía y tratar de acercarte al dólar que cuesta esa latita. Entonces, bueno, ahí quedas en el mercado, pero estás echando gente. Si no podés hacer esos ajustes, cerrás esa línea de producción y te concentrás en otras. Entonces ahí estás también echando gente. Y probablemente lo que haces es lo que decías vos: en esa línea de producción que dejas de producir y echas gente, te das vuelta y te convertís en importador, porque tenés todo el canal de comercialización ya desarrollado. Entonces, a lo sumo, sumarás un poquito más de gente que se dedica a la comercialización, pero no compensa lo que vos echaste en producción. Entonces, esos efectos están recontra analizados en los programas de estabilización en Argentina, la convertibilidad en particular, el plan real en Brasil y el pacto social mexicano, que tuvieron esta combinación de apreciación cambiaria con apertura económica y que fue muy exitoso para bajar la inflación, convivió con una gran caída del empleo en los sectores que compiten con importaciones, particularmente en aquellos casos en los sectores manufactureros. En caso de Argentina se dio una particularidad, todo el mundo se acuerda de los que tenemos algunas canas, de la tasa de desempleo del 95, que fue
cuando Menem se reelige, que es una tasa que se comunica después de la elección, y que ahí cambió mucho el humor social, pero en los años ¿Cuánto previos, era? o sea, mirá, ahora no me acuerdo, pero creo que llegó a ser 18, 17%, Ok. era alta. Sí. Pero ahí convivieron dos fenómenos, y me quiero focalizar en uno que es el más importante para esta conversación que estamos teniendo. Un efecto que elevó la La tasa de desempleo desocupación con Menem. con Menem fue el efecto tequila. El efecto tequila Sí. generó un frenazo muy importante de la Sacudón entrada de financiero en el capitales. mundo, sí. Claro, y Argentina tuvo una contracción económica. Entonces, Sí. cuando se cae la actividad, expulsa gente y hay desempleo. Eso fue un efecto coyuntural del primer semestre del 1995 y que lo entendemos perfectamente, no hay ninguna sorpresa eso. Cae la actividad, cae el Sí. empleo. Pero lo sorprendente, y en esto yo creo que hay que trazar un paralelismo con lo que puede venir o lo que está Sí. pasando, la economía con Menem desde el 91 hasta antes del tequila crecía no a tasas chinas, pero creció muy fuerte. Es uno de los periodos de mayor crecimiento económico. Son casi 4 Sí. años de crecimiento ininterrumpido. Y mientras crece al 5,5% por año promedio, aumenta el desempleo. Claro. Que es un fenómeno Eso es lo rarísimo. raro. Crecimiento Eso de la es un economía fenómeno con raro. desempleo es rarísimo. Una economía Sí. que crece la Bien. producción y expulsa mano de obra. Bueno, ahora tenemos un problema adicional, que la economía no está creciendo. Entonces, o sea, aún si creciera la economía, pareciera que el crecimiento de la economía no va a ser muy empleo e incluso puede generar despidos. Entonces, Claro. ahí yo creo que empieza a haber un problema adicional al que hemos hablado 80.000 veces, que es el problema cambiario, ¿no? Que sigue estando Sí. ahí, es una espada de Damocles, pero si ese problema, el problema cambiario, fuera resuelto, o sea, no tuvieran, tema del empleo, lograran sostenerlo, sí. el empleo, para mí el problema del empleo va a emerger como El tema, y problema además económico. también Martín Rapetti, estamos charlando con él, el tema también, digo, con los salarios muy planchados, es un disciplinador también, tira los salarios más a la baja el desempleo, o sea, es un efecto supuesto, que tampoco claro, coopera sí, para sí. recuperar poder adquisitivo el que sí tiene empleo, ¿no? O sea... Mira, el desempleo en el 89 está en el 7,6, en el 95 se fue al 18,4. Ahí está, ahí va. Estaba cerca, ¿no? Sí. Bien, Martín Rapetti, entonces sí, yo creo que es eso, ¿no? Un poco la pregunta ahora, uno puede pensar, qué sé yo, en algo que para muchos es mucho más lejano, que tiene que ver con las reservas, la acumulación de reservas, pero hay otro efecto mucho más concreto que tiene que ver con la pregunta acerca del empleo y el poder adquisitivo, ¿no? Una sola cosita sobre eso, María, es que es lejano las reservas, el tipo de cambio, pero el riesgo de que vos tengas un cimbronazo cambiario después le pega a la gente. Total. Con más recesión, caída del salario, del poder adquisitivo de los salarios y también incluso problemas de empleo en el corto plazo, ¿no? Entonces es un tema... Sí, evitar también una crisis siempre es importante para, digo, que hay que cualquier monitorear, situación de sí, crisis empeora sí. todas las variables y las reservas Sí. tiene que ver con evitar esa crisis. Mientras tanto... Porque además, como Sí. dice Martín Rodríguez, gobernar la Argentina es gobernar el dólar, entonces ahí también hay un tema, digo, que si bien es un tema que muchos venimos advirtiendo, o sea que casi Sí. hay un consenso profesional sobre este punto de distintas perspectivas. Sí, pero todos de que hay estamos que de juntar acuerdo. reservas, el gobierno parece no está Sí, desoyendo esos cantos. Bueno, Martín Rapetti, economista, dirige la consultora Equilibra. Gracias, Martín. Un beso grande. Hasta María, luego, que estés bien. 8:40 de la mañana. Hay un lío con el Martín Fierro de streaming. Arrancó ahora la discusión. Esto tiene mucho lore, dirían los chicos. Tiene mucho